Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para un poco de chismecito, porque el tema que les traigo hoy, nos tiene a todos en vilo. Y es que, como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Sí, la pareja que nos roba el aliento en la tele, esos dos talentosísimos actores que han protagonizado historias de amor inolvidables, los reyes del drama turco. Pero ¿qué pasa cuando la magia de la pantalla se difumina en la realidad y el cuento de hadas parece estar en peligro? Hoy vamos a desentrañar juntos los misterios, los rumores, las especulaciones y la verdad, o al menos, lo que sabemos hasta ahora, sobre la supuesta crisis matrimonial de Burak y Neslihan. Prepárense para un análisis profundo, porque esto promete ser largo. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Prometo que siempre les traeré lo más candente y actual del mundo del entretenimiento con un toque de mi estilo, claro está. Vamos a darle con todo. Bueno, como les decía, el tema central de hoy es la posible separación de Burak y Neslihan. Y sinceramente a mí me da muchísima pena pensar en esto, porque son una pareja que siempre me ha parecido de lo más encantadora. Tienen una química que traspasa la pantalla, una complicidad que se nota a leguas, son puro amor. Verlos juntos es como, ¡ay, qué romántico! Pero lamentablemente los rumores sobre una posible crisis llevan meses circulando, y cada vez se hacen más fuertes. Todo empezó como suele pasar en estos casos, con pequeños indicios, detalles que los fans más observadores, esos que lo ven todo, esos detectives de la farándula, empezaron a notar. Uno de los primeros focos de alarma fue la aparente falta de publicaciones conjuntas en redes sociales. Sabemos que las redes sociales son un reflejo, a veces exagerado, de la vida de las celebridades. En el mundo de hoy, las redes son el termómetro de las relaciones. Si no hay fotos, vídeos, interacciones, la gente empieza a especular. Y el hecho de que antes compartieran constantemente fotos, vídeos, muestras de cariño, declaraciones de amor, y de pronto un silencio que duraba días y semanas, era un poco sospechoso, ¿no creen? Antes en sus perfiles de Instagram, por ejemplo, veíamos fotos de viajes románticos, celebraciones de aniversarios, momentos cotidianos juntos, pura miel. Pero de repente las publicaciones se volvieron más individuales. Cada uno subía fotos de sus proyectos, de sus trabajos, de sus mascotas, pero casi nada juntos. Y cuando excepcionalmente publicaban algo juntos, la cosa se volvía más formal. Fotos posadas sin demasiada efusividad, sin esos comentarios llenos de cariño que antes abundaban. La gente lo nota todo, amigos. Absolutamente todo. Otro de los puntos que despertaron las alarmas y que alimentaron los rumores fue el hecho de que se les vio, aparentemente por separado en eventos importantes. Por ejemplo, en estrenos de películas, fiestas de gala, presentaciones, momentos en los que tradicionalmente las parejas de celebridades suelen desfilar juntas, tomadas de la mano, luciendo sus mejores galas. Claro, esto podría ser simplemente porque tienen agendas apretadas, compromisos profesionales que se cruzan, que es comprensible. Pero en un momento donde se suponía que todo era color de rosa, donde se suponía que su amor era tan fuerte como una roca, esta ausencia conjunta se hizo notar. Y ojo, no es que dejaran de asistir a eventos. Cada uno seguía cumpliendo con sus compromisos, pero por separado. Y para que la cosa se pusiera aún más interesante, y el chisme creciera como la espuma, comenzaron a surgir comentarios, susurros de supuestos cercanos a la pareja. Fuentes anónimas, que a veces resultan ser inventadas, pero que en otras ocasiones, dicen más de lo que aparentan. Estos comentarios hablaban de problemas de comunicación, de diferencias irreconciliables, de roces, de discusiones, y, lo más grave de todo, de una posible infidelidad. Oh, no. Claro, esto último, la posibilidad de una infidelidad, es lo que más revuelo causó, lo que encendió la mecha del chisme, lo que hizo que los corazones de los fans se rompieran en mil pedazos. Los medios, siempre ávidos de buenas noticias, y más aún de malas noticias, de escándalos y dramas, no tardaron en hacerse eco de estos rumores, y empezaron a especular sobre posibles terceros en discordia. Comenzó la cacería. Se mencionaron nombres, se analizaron fotos, se hicieron todo tipo de conjeturas, a veces absurdas, a veces con un poquito de fundamento, pero el morbo estaba servido.
La prensa turca, siempre tan atenta a los detalles de la vida de sus celebridades, una prensa que no perdona, se volcó en este tema, generando un ambiente de gran expectación, de ansiedad, y por supuesto, de muchos clics y reproducciones. La situación se volvió un verdadero laberinto mediático, donde era difícil distinguir la verdad de la simple invención. ¿Qué era real? ¿Qué era especulación? ¿Qué era un rumor infundado? La línea entre la realidad y la ficción se volvió cada vez más difusa, y los fans, desesperados por saber la verdad, se aferraban a cada detalle, a cada indicio, a cada palabra que salía de la boca de alguien cercano a la pareja. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, donde entramos en el terreno de la incertidumbre, de la especulación, de la prudencia. Por un lado, es cierto, innegable, que la pareja ha estado menos activa en redes sociales. Es un hecho. No podemos negar la evidencia. Las publicaciones conjuntas son menos frecuentes, la interacción es menor. Sin embargo, esto no significa necesariamente que estén en crisis. Podría ser simplemente que hayan decidido preservar su privacidad, alejarse un poco del ojo público, de los flashes, de las especulaciones constantes. Que, cansados de la presión mediática, hayan decidido poner un freno, tomar un respiro, y enfocarse en su relación, en su intimidad. Es totalmente válido y a veces incluso saludable, sobre todo para una pareja que vive constantemente bajo el escrutinio de los medios, donde cada paso es analizado, cada palabra es interpretada, cada gesto es diseccionado. Además, hay que recordar que Burak y Neslihan son dos personas muy profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Han aprendido a lidiar con los rumores, con las especulaciones, con la presión de la fama, y a mantener la calma en medio de la tormenta. No son de esos famosos que se dejan llevar por las emociones y salen a gritar sus problemas a los cuatro vientos, a exponer su vida privada sin pudor. Son discretos, reservados, y saben que la mejor manera de afrontar una crisis es con serenidad, y sobre todo con silencio. De hecho, y esto es muy importante, hasta el momento, ni Burak ni Neslihan han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Han guardado silencio. No han desmentido los rumores, pero tampoco los han confirmado. Y esto, en mi opinión, es muy significativo. Es una postura que puede interpretarse de varias maneras. Puede significar que están tratando de proteger su privacidad, de no alimentar el morbo, de dejar que los rumores se desvanezcan por sí solos. O puede significar que efectivamente están pasando por un momento difícil, y prefieren no hablar públicamente hasta que tengan una solución, una decisión tomada. Por otro lado, es cierto que se han difundido rumores de infidelidad. Pero como siempre digo, hay que ser cautelosos con este tipo de información. A menudo los rumores de infidelidad son solo eso, rumores. Pueden ser inventados por alguien que quiere llamar la atención, que quiere causar revuelo, que quiere ver el drama. O simplemente pueden ser el resultado de una mala interpretación de una foto, de una situación mal entendida, de una conversación sacada de contexto. En el caso de Burak y Neslihan, no hay ninguna prueba concreta, ninguna evidencia sólida, que sustente estos rumores. No hay fotos comprometedoras, no hay testimonios creíbles, no hay nada que confirme que alguno de los dos haya sido infiel. Por supuesto, esto no significa que sea imposible. En el mundo de la farándula, todo puede pasar. Pero hasta el momento, no hay nada que nos haga pensar que esto sea verdad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, por el momento, la situación es incierta. No hay ninguna confirmación oficial de la separación, pero tampoco hay una desmentida contundente. Lo único que podemos hacer es esperar, y estar atentos a las novedades. Es posible que estén pasando por una crisis, como cualquier pareja, y que estén tratando de resolver sus problemas en privado. Es posible que estén en terapia, que estén buscando ayuda profesional, que estén luchando por su amor. O simplemente que estén disfrutando de un poco más de privacidad, como les decía, cansados del ojo público. Pero, ¿cuál es mi opinión personal? Pues sinceramente me da mucha esperanza que no hayan salido a dar declaraciones, que hayan optado por el silencio. Creo que eso indica, en cierta forma, que están tratando de proteger su relación, de mantenerla alejada de los focos, de evitar el circo mediático. Es una señal de madurez, de respeto y de amor propio. También me parece importante destacar la madurez y el profesionalismo de ambos actores.
Han demostrado en muchas ocasiones que son capaces de lidiar con la presión mediática, con la fama, con los rumores, y que saben cómo mantener la calma en situaciones difíciles. Son personas resilientes, que han sabido mantenerse firmes en el camino, y que no se dejan influenciar por las opiniones ajenas. Mientras tanto, no nos queda más que esperar y desearles lo mejor. Ojalá que si están pasando por una crisis, puedan superarla, que puedan encontrar la forma de reconciliarse, de fortalecer su amor y de ser felices juntos. Ojalá que si el amor aún existe puedan construir un futuro juntos, lleno de alegría, de complicidad y de felicidad. Y si por el contrario todo es un malentendido, que nos sigan regalando su talento, su carisma y su amor, porque al final, lo importante es que sean felices, ¿no? Porque aunque nos encante el chisme, aunque nos guste especular y analizar cada detalle, lo más importante es que las personas que admiramos, que respetamos, encuentren la felicidad. Y en el caso de Burak y Neslihan, no hay duda de que se lo merecen. Son dos personas maravillosas, talentosas y que han sabido ganarse el cariño del público. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos hablado de los rumores sobre la posible separación de Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. Hemos analizado los indicios, las especulaciones, los detalles que han despertado las alarmas y lo que sabemos hasta ahora sobre la situación. Hemos visto que por el momento la verdad es incierta, y que debemos ser cautelosos con la información que circula. Hemos hablado de las posibles causas de la crisis, de los rumores de infidelidad y de la postura que han adoptado los protagonistas. Y por supuesto les hemos deseado lo mejor a esta pareja que tanto admiramos, con la esperanza de que superen cualquier obstáculo y encuentren la felicidad juntos. ¿Y para ustedes qué opinan? ¿Creen que Burak y Neslihan están en crisis? ¿Creen que todo es un montaje mediático? ¿Creen que hay algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir y saber qué piensan ustedes. ¿Apuestan a la reconciliación o creen que es el fin del cuento de hadas? Cuéntenme todo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor.